Les he dicho, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, no es un libro de religión, es un libro que habla de un rey, un reino y su familia. Me gusta hablar del reino. Hubo un pastor que me dijo que pero tú solo predicas del reino. ¿Y de qué otra cosa se puede? Si solo eso hemos sido llamados. Lo que pasa es que son revelaciones muy profundas. Imagínate. No es que sean profundas, sino que las tinieblas nos tienen al revés. Entonces cuando llega la luz nos endereza. Por eso es que ellos ven esto como que extraño. Pero sabemos que es el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio del Rey. Amén. Quiero que anote unas cositas por aquí. Primero, el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan original? El plan original de Dios. El plan original de Dios era extender el reino, su reino celestial aquí en la tierra. Ese es el plan original. O sea, eso es lo que Él tenía desde el principio. Y saben que cuando Dios dice algo, eso hasta que no suceda, ¿cierto? Él dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que... Y si Él dice que nos va a poner a gobernar, es porque tenemos que gobernar. Amén. ¿Vamos a extender el reino o lo vamos a extender? Amén. Hoy vamos a ver más contrastes con el reino entre el reino de Dios y el sistema. Por lo menos hemos visto, la vez pasada les hablaba acerca de lo que es un siervo y lo que es un hijo, o sea, lo que es un ciudadano y lo que es un cristiano. Hoy vamos a seguir hablando de esos contrastes, ¿ya? Por lo menos Jesús viene y su primera declaración pública está en Mateo 4:17. Pero todo esto viene porque debemos predicar el Evangelio del Reino. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio del Reino? Lo que dice Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Serán predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones, para testimonio, otra cosa, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el fin en realidad es predecible. La hora es la que no se sabe, dice, no se sabe la hora, ¿cuál es? Pero hay una señal que podemos saber, que es cuando se predique el Evangelio del Reino. La dificultad está en que la iglesia no está predicando el Evangelio del Reino, está predicando de sanidad, está predicando de liberación, está predicando de diezmo, de ofrenda, está predicando de prosperidad. Pero el reino no lo predica. Está predicando de santidad. Hay muchas iglesias que confunden la santidad con el estilo de vestir. Y empiezan a hablar, no, que tienes que vestir así, tienes que vestir así. ¿Y el reino dónde? ¿Qué sucede? Que Satanás nos ha envuelto, nos ha engañado para poder seguir reinando. ¿Por qué? Porque cuando dice y vendrá el fin, no es el fin para nosotros, es el fin para el reino de Satanás. Y si usted no predica el reino, es porque están llevados con él. Sin darse cuenta, le está sirviendo, porque no predicas el reino de los cielos.
Cuando yo predico el reino es porque quiero que venga el fin. O me va a decir que usted está contento en este mundo con tanta injusticia que tiene él implantada en el reino. ¿Ah? Queremos que venga el fin de Satanás. Queremos que venga el fin de su reino. Nosotros no somos la luz, pero tenemos luz. ¿Ya? Tenemos luz. Amén. Y el Señor Jesucristo viene y te afirma más y te dice: vosotros sois la luz de este mundo. O sea, cuando predicas el reino, la palabra del reino, Satanás le tiene miedo. ¿Por qué? Porque él domina en las tinieblas, y la palabra del reino es luz, y la luz vence las tinieblas. Amén. Amén. Mateo 4:17 dice: arrepentíos. Es lo primero que dice, ¿no? Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Es cambiar de opinión, cambiar de forma de pensar. O sea, la forma que estás condicionado a pensar. O sea, tú estás condicionado de pensar de una forma. Y el Señor te dice: cambia esa forma de pensar. Ahora, no se trata de lo que estudias, de lo que lees, no se trata de eso, sino de en realidad lo que tú estás creyendo. ¿Ya? Por lo menos te dicen ofrenda, y yo en mi corazón ya yo aprendí que el que da se queda, a pedir se queda, porque el mundo te lo enseñó. Y no eres capaz de creer lo que dice la Biblia, que el que da recibe. Estás condicionado a creer de una forma completamente contraria al reino de Dios, porque el reino de Dios es opuesto al sistema, opuesto completamente. Por eso Jesucristo dice: cambia de forma de pensar. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, tú tienes que cambiar de forma de pensar. O sea, no puedes venir al reino y vivir de la misma forma que estabas viviendo. Tienes que cambiar de forma de pensar. No puedes traer tu forma de pensar para el reino. O sea, en el reino de los cielos tienes que pensar, que actuar, todo, de creer completamente opuesto al sistema. Es opuesto al sistema. Por eso el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Y arrepentirse no es sentirse mal, no es llorar. Eso se llama remordimiento, no arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar, o sea, la dirección. Si vas para allá, completamente contrario, para acá, para acá, porque estás caminando hacia el infierno, y Él te dice: ven, camina hacia la luz. Eso es lo que es arrepentirse. ¿Ya? ¿Y por qué tienes que cambiar? ¿Por qué Dios, el Señor, cuando vino, lo primero que dijo fue: arrepiéntete? ¿Por qué? Porque si tú no cambias de forma de pensar, no cambiarás tu vida. Porque la Biblia dice: tal es el pensamiento de su corazón, tal es Él. Si no cambias el pensamiento de tu corazón, no cambia tu vida. Cuando Dios te ha dado todo un panorama de bendiciones, pero la duda te tiene ahí, de ahí no vas a salir, a menos que cambies de forma de pensar, dice la Escritura. Él vino a establecer un reino de hijos, no de súbditos. O sea, él quería una familia con quien compartir el gobierno. Por eso él dice que domines, pero domines sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra, no sobre los seres humanos. Hay mujeres que como que le ven escama o pluma al marido, que quieren dominarlo.
Y al revés también. Amén. Amén. El reino de los cielos es un concepto diferente a la monarquía natural. El Señor quiere establecer una mancomunidad de ciudadanos. Cuando digo mancomunidad, quiere decir que tengan las cosas en común, ¿ya? De ciudadanos, no de cristianos, ciudadanos. Al Señor no le gusta lo religioso. Y cuando hablo de cosas en común, no quiere decir que tengan la casa en común, que como que comprendieron al comienzo la iglesia primitiva. Estoy hablando de que Dios a todos nos entrega por igual la misma fe. Todos tienen la medida de fe. Hay quien la usa y quien no. Los dones espirituales son para todos, el que quiera los recibe. O sea, todos tenemos, en el reino de Dios, todos tenemos las mismas cosas. Todo está en común. El Señor no le gusta a las personas religiosas. Él quiere ciudadanos legales. Legales. Vamos a Juan 8, 32, 35. ¿Por qué Dios quiere personas legales? Él quiere legalizarte en su reino para que tengas derecho a todas las promesas. ¿Cómo vas a heredar si no eres hijo? Tienes que ser hijo. El siervo no hereda, hereda los hijos. Así que deja esa falsa humildad que no soy un siervo del Señor. Yo soy hijo y vengo por mi herencia. Amén. Que en el reino de los cielos es mejor servir que... Eso está bien, ¿ya? Eso se entiende. ¿Qué dice Juan 8:32? Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? Jesús respondió: es bien es cierto que el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo, en cambio, sí se queda para siempre en la Amén. Le estaba diciendo, deja de ser esclavo y vuélvete hijo para que entres a la familia real. Y él le decía, pero ¿qué esclavitud? La esclavitud del pecado, la esclavitud en que Satanás, en que el sistema te tiene. Dios quiere tener con nosotros una relación, no una religión. Una relación. ¿Por qué? Porque la palabra religión en sí, en hebreo, eso significa búsqueda. O sea, todas las religiones son una búsqueda. Uno busca la paz, otro busca... Todo es una búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Del reino. Pero cuando tú entras, cuando recibes al Señor, cuando eres lleno del Espíritu Santo, ya entraste, ya volviste a casa. Lo que tienes ahora es una relación con tu Creador. Dejas de ser religioso y empiezas a tener una relación. Ya te legalizaste. Recuerden la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Se fue, Satanás lo esclavizó con el pecado porque dice que comenzó a vivir perdidamente. ¿Qué quiere decir eso?
al estilo del mundo. Comenzó a vivir al estilo del mundo. Cuando regresó donde su padre, el papá le fue poniendo el anillo otra vez de autoridad de hijo, y él decía: no, hazme como uno de tus siervos. O sea, yo quiero seguir siendo esclavo. ¿Por qué? Porque la Satanás le había tomado ya la mente y le había dicho: no sirves como hijo, sino como siervo. Soy siervo del Señor. Verdaderamente naces para servir a Cristo, pero tu identidad tiene que ser de hijo. Te ayudes en la casa, eso está bien, pero sigue siendo hijo, dueño de todo. Porque a la verdad, el sirviente de la casa no tiene derecho a comerse nada de lo que está en la nevera, pero el hijo, por mucho que haga hacer todo, él cuando quiere abre y come, porque es hijo. Esa es la diferencia. ¿Cómo vas a reclamar tus bendiciones? ¿Cómo vas a tomar tus bendiciones si no tienes derecho, porque no eres hijo? Y el reino de los cielos, el concepto de reino comenzó en la mente de Cristo, en la mente de Dios, en la mente de nuestro Señor. En Génesis 1:26, ese concepto de reino, por favor, Génesis 1:26. O sea, Dios no nos creó para tener reuniones los domingos de adoración, no nos creó para que estuviéramos cantando coritos de adoración ni nada de eso, ni para que tuviéramos estas reuniones. Esos servicios en la iglesia no vienen a causa del pecado. Todo esto vino a causa del pecado. La intención de Dios, y que no cambia, es que tengas dominio. Dice que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Ya? O sea, Él quiere que domines la tierra. Él quiere que domines la tierra. Vamos, grítalo. Nací para dominar la tierra. Por eso es que es importante arrepentirse. Porque tienes que pensar, que actuar diferente, completamente diferente. ¿Qué significa dominio? Significa gobernar, controlar, reinar, administrar, dominar algo, liderar algo. Eso es lo que significa dominio. Dios quiere que seas un gobernador. Cuando Dios crea algo, cuando Él crea algo, también lo diseña. Copia eso, cuando Dios crea algo, también lo diseña. O sea, le voy a explicar de otra forma. Cuando Dios crea un pájaro para que vuele, dentro del pájaro viene la capacidad para volar. Cuando Dios crea un pez, lo diseña de tal forma de que sepa nadar. Entonces, si te crea a ti para gobernar, o sea, el liderazgo está dentro de ti. Tú no necesitas hacerte líder. Tú naciste para ser líder. Eres líder. Esa es tu especialidad. Gobernar, señorear. Eso está en ti. Pero Satanás te tiene acogido diciendo: no, tú no sirves para eso, tú no sirves para eso, tú no sirves. Y no es verdad. ¿A quién le vas a creer?
¿A la luz o a las tinieblas? ¿A quién le crees? Por eso el Señor, cuando se dirige a alguien en las Escrituras, siempre lo llama por lo que Él diseñó. Abraham no podía ni tener hijos y lo llamó, le cambió el nombre que tenía y le dijo Abraham, porque serás padre de multitudes. A Sara le dijo madre de multitudes. Le cambió el Sarai por Sara. A Israel o Jacob, que lo vivían engañando y todo, se lo cambió por Israel, que significa vencedor. Cree en tu corazón, créele al Señor. O sea, cuando vayas mañana a trabajar a tu empleo, no vayas con una pinta o con un pensamiento de empleado, sino con un pensamiento de desplegado. O sea, el empleo, el trabajo, es una oportunidad para desplegar tu liderazgo, para desplegar tu potencial. El trabajo no lo mires por el salario, y no mírelo como una oportunidad para demostrar lo que eres en el Señor, porque jamás te podrán pagar lo que tú vales. Jamás. No tienen cómo pagarte lo que tú vales. Míralo como una oportunidad de demostrar el liderazgo que está dentro de ti. No se trata de salario. A la verdad no van a tener con qué pagarte. Por muy grande que sea la empresa, no van a tener con qué pagar lo que tú vales. Por eso es que te sientes bien cuando te dan un diploma. Por eso es que te sientes bien cuando te ascienden. ¿Por qué? Porque van acercándose a tu verdadero yo. ¿Sí me doy a entender? ¿Ya? O sea, están motivando el liderazgo que hay en ti. Cuando te están reconociendo tu liderazgo, tú te sientes bien con un ascenso. ¿Por qué? Porque para eso naciste. Amén. Yo estuviera gritando de alegría. No sé si se está comprendiendo, ¿no? No se trata de salario, somos hijos. O sea, si en tu mente comprendieras que eres hijo de un rey, verdaderamente tienes sangre real, eres un príncipe, hay princesas aquí. Por eso es que no podemos gobernarlos, porque son igual que nosotros. Todos somos príncipes, princesas, reyes, para gobernar la tierra, las situaciones. Usted dirá, pero para ser rey necesito tener un territorio de dominio. Y la verdad es que nos lo dieron. ¿Qué dice el Salmo 115, 16? Duro ahí. Alguien que hable duro, que lo puedan escuchar en las redes por allá. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén. Dios nos ha mandado a dominar la tierra.
a gobernar la tierra, no el cielo. Y que dejas de estar orando que para que te lleven para el cielo. La tierra, le dio la tierra. ¿Qué vamos a heredar? La tierra. Así tenga Dios que hacer una nueva, la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Él se va a cumplir por encima de si quieres o no. Grita conmigo. Nací para dominar la tierra. Ahora, ¿por qué no tienes un terreno? ¿Cómo es posible que una persona que no haya nacido de nuevo tenga el territorio tuyo? La Biblia dice que los injustos atesoran para los justos. Empieza a reclamarle a Dios. ¿Ya? Señor, estoy alineado contigo. Mi promesa que es, tú dijiste que heredaría tierra. ¿Dónde está mi tierra? Y todavía estamos pagando alquiler. ¿Por qué? Porque no reclamamos las promesas o porque no queremos alinearnos, sino que seguimos escuchando a las tinieblas. Legalmente, de acuerdo a la Biblia, tenemos derecho a un terreno, porque lo dice la Biblia. Que reclame al Señor, ore en oración, reclame y diga, ¿dónde está mi pedazo de tierra? ¿Dónde está mi dominio? Tú me dijiste que de la tierra de los hijos de los hombres, yo soy hijo. Pero si le vas a llegar, Señor, mira este siervo tuyo que no tiene... El siervo no tiene derecho a tierra, te dice enseguida. Aleluya. Ese silencio, Dios mío. El reino es el dominio bajo la influencia del rey. Dominio es el territorio que está bajo la influencia del rey. Nosotros debemos impactar la tierra. Debemos impactarla con el reino de los cielos. El problema estuvo en la caída del hombre, en la caída de la humanidad. Ustedes saben lo que sucedió en el jardín del Edén. Dios le dio una información al hombre, pero Satanás con su astucia le dio otra. Y es lo que está sucediendo hoy en día. El reino de las tinieblas sembrando duda a la palabra que Dios sembró. Acuérdense la parábola de la semilla del sembrador. El sembrador sale a sembrar, pero vienen las aves, o sea, los demonios, y se roban la palabra. No deja que germine en tu vida. Porque te estoy predicando y por dentro te está diciendo que me va a creer ese pastor, eso no es así. Si tú no trabajas, no comes. Si tú das, te quedas sin nada. Es lo que quiere que tú le des ofrenda. Están las avecitas, mira, sacando la palabra, la semilla que se está regando. El reino de las tinieblas nos domina donde tenemos tinieblas. Tinieblas significa ignorancia. Y luz significa conocimiento. Donde no tenemos conocimiento, sino ignorancia, ahí gobierna Satanás. Por eso es que debemos venir a esta reunión y no dejar de venir nunca. Para que aprendas palabra de Dios y la pongas por obra. Por eso él dice, escudriñad las escrituras,
porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna, porque la palabra de Dios es luz y es la que puede desbaratar las tinieblas. Es una lucha, pero tú decides a quién le crees. Si el que te dijo, por mi llaga fuiste curado, o el que te dice, pero el dolor está ahí, no lo estás sintiendo. ¿Qué crees? ¿Lo que dice la Escritura o tus sentimientos? ¡Qué fuerte, pastor! Tantos años de esclavitud, se nos hace difícil creer la palabra. Tantos años de esclavitud. ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 4:4? Cuando el Señor te dice que te arrepientas, ¿por qué quiere que te arrepientas? ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso del reino. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brille ante ellos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El entendimiento. O sea, ¿qué te está diciendo? Te está haciendo bruto. Si le sigues creyendo, más bruto te vuelve. Aquí es el Dios de este siglo, el del sistema. Y no deja que te resplandezca la sabiduría de Dios. Puedes tener hasta 5 doctorados, pero si no conoces al Señor, estás lleno de conocimiento oscuro. Pura oscuridad. Y él dice que te ciega el entendimiento, o sea, no te está cegando la vista, te está cegando la visión. Eso es lo que hace el reino de las tinieblas, ya, ponerte a dudar de la información que Dios te da. La información que le dieron a Adán en el jardín y a Eva, los puso a dudar. Terminaron creyéndole a las tinieblas y empezaron a montar un gobierno de tinieblas que hasta el sol de hoy pelea con el reino de la luz, pero siempre va a ser vencido siempre y cuando tú te vengas a la luz. Por eso él dice que te saca del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿No dice así la Escritura? O sea, te saca de la ignorancia hacia la sabiduría de Dios. Pero la decisión es tuya, porque él no obliga a nadie. Eso te dice arrepiéntete, o sea, cambia de forma de pensar. Si no cambia de forma de pensar, tu vida no va a cambiar. A la verdad, la salvación es en un segundo, pero la conversión puede durar toda una vida si no cambia la forma de pensar. Puedes ser salvo, o sea, puedes tener tu pasaporte para entrar al reino, pero de tener el pasaporte para entrar es diferente. O sea, tú puedes tener el pasaporte y la visa para ir a Estados Unidos y puedes llegar allá, pero si no conoces las leyes de allá, no vas a poder reclamar los beneficios de ser ciudadano de allá. Y puedes cometer una falta por no conocer las leyes. O sea, tienes que cambiar la forma de pensar. La palabra de Dios es vida, porque es luz y acaba con las tinieblas, que es muerte. El ataque más poderoso de Satanás es ponerte a dudar de la información de Dios. Por eso la Escritura dice en el Salmo 19:105,
Salmo 19, dice: lámpara es a mis pies. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es luz. Es luz. No dejes de venir. Satanás te va a poner comodidad en tu casa, te vas a sentir cansado, agotado, y te va a pechillar y te va a consentir con tal de que permanezcas en tinieblas. Y lo que va a consentir es tu carne, pero tu entendimiento. Romanos 12, verso 1 y 2, ¿quién me lo lee ahí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes con las tinieblas, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. renueva tu entendimiento. No te está hablando de la vista, renueva tu entendimiento para que puedas comprobar, o sea, para que puedas reclamar las promesas de Dios para tu vida, para que puedas saber cuál es la esperanza a la que has sido llamado, para que puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Puedes ser salvo pero no convertido, como te dije. Si no cambia la forma de pensar, puedes ser salvo pero no convertido. Segunda de Corintios 5, 21, ¿qué dice? Segunda de Corintios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Otra versión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en Cristo. O sea, Él envió a su Hijo para hacernos justos. O sea que cuando tú pecas eres injusto. Cuando Adán pecó se hizo injusto. Y la bendición son para los justos. Pero en Cristo Jesús, si aceptaste a Jesús en tu corazón, si te bautizaste, si recibiste el Espíritu Santo, te justificó. Eres justo. Estás alineado para reclamar las promesas. La palabra justicia o justo significa una posición. O sea, cuando te sales de esa posición, es como cuando un ciudadano lo comete alguna infracción a la justicia, deja de ser justo, lo meten preso, pierde todos los derechos de ser ciudadano. Sigue siendo ciudadano porque está en el país, pero pierde sus derechos. Lo meten preso, o sea, se hace esclavo de Satanás, por decirlo así en nuestro lenguaje, y Satanás le obliga a hacer lo que él quiere, como el que está preso, ¿ya? Come a la hora que le dicen, no a la hora que quiere. Duerme a la hora que le dicen, no a la hora que quiere. No puede salir a viajar, no puede nada, no puede hacer nada, está preso. Así es que está en las tinieblas, está preso en esclavitud del pecado y no puede hacer lo que quiere, sino lo que Satanás lo obliga a hacer, lo que su carne le dice. No en realidad lo que Dios quiere, lo que Él quiere. Jesús vino a ponerte en la posición correcta.
de justicia. Y eso no tiene nada que ver, la palabra justicia no tiene nada que ver con una palabra religiosa, es una palabra legal. Justicia es una palabra de gobierno, no es una palabra religiosa. Ser justo significa estar alineado. Estás en la legalidad de ciudadanía, de reino. Y como ciudadano, tienes derecho a poseer casa, tienes varios derechos. Puedes reclamar, tienes derecho a tener tu carro, tienes derecho, mientras que si estás preso, te quitan el pasaporte, la ciudadanía y entras en esclavitud. Lucas 13:16, una evidencia de lo que es ser hijo, de lo que es ser hijo y de las promesas a las que tienen derecho. Ustedes saben que a Jesucristo le gustaba buscarle pelea a los fariseos. Él jamás se hizo fariseo por eso. Ustedes no escuchan de que Jesucristo se hizo religioso en ninguna parte, ni fue fariseo, ni saduceo, ni nada de eso, ni herodiano, ni nada. Jesús era Jesús, listo. Es Jesús. Y nosotros se nos jacta la boca, yo soy cristiano, yo soy no sé qué. Sea hijo, sea creyente, listo. ¿Qué dicen? Lucas 13:16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, ¿no se le debía desatar esa ligadura en el día de reposo? Hija de Abraham. La Escritura dice que por Cristo terminamos siendo herederos con Abraham. ¿Sí nos dice así? Vamos a, creo que está por ahí en Gálatas 13:16, algo así, ¿ya? Donde dice que en Jesucristo somos herederos de las promesas que le hicieron a Abraham. Y dentro de las promesas es la sanidad, la bendición. Por eso él dice: esta hija de Abraham que Satanás ha tenido atada, vengan y sean salvos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas Y a sus simientes. La simiente es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo y nosotros somos uno en Cristo. Somos simiente de Abraham y podemos heredar las promesas si nos hacemos hijos, no esclavos. Amén.